precioso. Bueno, acerca del taco, que todos ustedes me lo han pedido, mis queridos nietecitos. Resulta que el taco lo patenté en 1979 y la idea mía era apropiarme de un elemento, no nada más simbólico, sino iconográfico, que fuera a las profundidades de lo que es ser mexicano, si es que eso existe. Y entonces se me ocurrió ir a verificar en unos códices que entonces se guardaban en el Museo de Antropología, y que la señora que los cuidaba era esposa de un escultor, Zita Basic, y entonces ella, cuando me recibe en la biblioteca, le digo, vengo a buscar, a ver dónde encontramos, en qué códice hay un taco, para ver cuál fue el origen del taco en la época precuautémica. Y entonces en ese instante un señor que estaba en la parte de atrás de la biblioteca consultando unos códices, que después me entero que era un experto en numismática, brinca de su asiento, viene con nosotras dos y me dice, yo acabo de ver el taco. Y entonces nos pusimos muy felices, verifica y saca el códice Sierra, hecho en 1551, ya sabemos que en el 21 se consolida la conquista y empieza la colonia, o sea, 30 años después de la conquista apareció esta imagen en un copón, que era una tortilla llamada tlaxcali enrollada y en el copón, y este era un códice que verificaba y acotaba todo lo que eran las fiestas, y estaba dirigido por los sacerdotes españoles. Y entonces este códice Sierra, en una de las partes, hablando de cómo organizaban las fiestas, había copones con estos tacos. Eso es de que tengamos noticia de la primera imagen de un taco a nivel histórico. Entonces yo armé con todo esto un homenaje de reconocimiento al taco. Voy a decir cosas que todos sabemos. El taco es un invento maravilloso, que es solamente de nosotros, que ha sido apropiado por otras cosas y corporaciones, pero eso no importa. El origen estuvo en México, en la época precuautémica, y que era un invento gastronómico perfecto. Encuentro la parte que retroalimentó mi investigación y me voy al paso siguiente, que es hacer una obra conceptual. Entonces yo dije, estoy encontrando esto, yo quiero que sea solo mío. ¿Qué puedo hacer? Soy artista conceptual, una patente. Y entonces me voy a la Dirección General de Derechos de Autor y me acerco a la ventanilla. Había personas con guitarritas, con sus manuscritos, con sus trompetitas. Y cuando hago cola, ya cuando me toca mi turno, volteo para atrás, porque pues la verdad que me daba un poco de vergüenza decir que iba a patentar el taco. Pero bueno, así lo hice. El señor me vio un poco tímida, el de la ventanilla, y entonces me acerco y le digo, yo no sé si puedo patentar esto, pero quiero patentarlo. Y me dice, usted dígame, yo le digo, quiero patentar el taco. Y entonces él se hace para adelante y me dice, ¿qué taco? Y yo le digo, el de carnitas. Y entonces el hombre se echa para atrás como diciendo, qué loca me tocó hoy. El caso es que me mandó a la goma. Días después, que es lo que yo digo, que cuando hay una obsesión bien puesta, no desaparece, voy a un restaurante, me encuentro un amigo, me invita a sentarme, él estaba con una mujer que resultó ser la directora general de derechos de autor. Entonces me siento, que cuando él me dijo lo que ella hacía, le digo, a ti te tenía que conocer, ¿verdad? Estas sincronicidades del universo. Entonces me siento y me dijo, claro que se puede. Se puede porque es una obra artística, literaria, visual, así que tú venme a ver a la dirección. Entonces, paso siguiente semana, voy a la dirección, me ofrecen un café, la mera directora, y ella pide por teléfono en una extensión los machotes que había que llenar. ¿Cuál no sería mi sorpresa que se abre la puerta y quién creen que entró? El mismo que me había corrido. Yo creo que él no se acordaba de mí, pero yo sí me acordé de él. Entonces llené todo aquello y desde 1979 tengo la patente del taco. Soy la dueña universal elíptica magnética del taco.